¿Fue un monstruo o un incomprendido? ¿Un artista frustrado o un tirano sediento de poder? Esta no es la historia de Nerón como la cuentan los libros de historia. Esta es la historia del joven que heredó un imperio que no supo amar, del hijo de una madre ambiciosa, del emperador que vio arder Roma, y quizá también su alma. Prepárate para un viaje lento, envolvente y profundamente humano a través de los rincones más íntimos del corazón de un hombre al que el mundo prefirió odiar que comprender. Auriculares si buscas relatos históricos para dormir, con voz suave, emociones profundas y ritmo pausado, suscríbete al canal y déjate acompañar por esta historia hasta el sueño. Nerón no nació con corona. Nació con una herencia y una sombra. Era apenas un niño cuando su madre, Agripina la menor, comenzó a susurrar su nombre entre los corredores del poder. Con una ambición que podía cortar el aire, tejía alianzas, rompía silencios, doblaba destinos. Nerón era solo un niño. Y sin embargo, desde pequeño, entendió que la mirada de su madre no era una caricia. Era una promesa. O una advertencia. Roma, en aquella época, era una ciudad viva. El humo de las cocinas flotaba en el aire desde el amanecer. Los vendedores gritaban en las esquinas. Las fuentes salpicaban agua sobre los mármoles gastados. Pero en la casa de Agripina, todo era distinto. El silencio tenía peso. Los sirvientes no reían. Y Nerón se movía como un reflejo. Callado. Observador. Invisible cuando hacía falta. De su padre apenas recordaba una figura ausente. Moriría pronto. Y su madre haría todo para que el vacío se llenara con otra cosa. Con poder. Con destino. Con un lugar en el trono. Pasaron los años. Y el niño se hizo joven. Le gustaba la música. Tocar la lira. Inventar versos. No pensaba en política. Ni en imperios. Ni en guerras. Pero su madre sí. Y un día, sin pedirle opinión, lo colocó al lado del emperador Claudio. Su nuevo padrastro. Claudio era un hombre mayor, enfermo, y cada vez más frágil. Nerón observaba sus gestos. Escuchaba su tos. Veía cómo su madre lo miraba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y comprendió. Comprendió que la historia ya estaba escrita. Y que él era parte de ella. Aunque no la hubiera elegido. Una noche, Agripina entró en su habitación. Llevaba una túnica oscura. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sagrada. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. «Serás emperador», le dijo, sin titubeos. «Roma te pertenecerá. Y yo estaré contigo». Nerón no respondió. No sabía si eso era un regalo. O una condena. Claudio murió poco después. Dicen que fue envenenado. Agripina lloró en público. Y celebró en silencio. Nerón, con apenas 17 años, fue declarado emperador del imperio más vasto del mundo conocido. Pero no era un guerrero. Ni un legislador. Ni un político astuto. Era un joven poeta. Un soñador. Y eso, en Roma, era peligroso. Durante los primeros meses, fue su madre quien gobernó. A su lado, como sombra protectora. Como guía. Como amenaza. «No olvides quién te puso ahí», le decía. Y Nerón asentía. Pero en el fondo, algo en él comenzaba a quebrarse. De noche, se encerraba con su lira. Cantaba en voz baja. Escribía versos que nadie leería. Y soñaba, por un instante, con ser alguien distinto. Un hombre sin imperio. Sin mármol bajo los pies. Sin peso sobre los hombros. Solo él. Y la música. Pero Roma no permite esos sueños. Roma exige. Roma devora. Roma observa. Y Nerón empezaba a entender que el trono no es un lugar. Es una jaula dorada. En los jardines del palacio, caminaba solo. Veía cómo los criados lo saludaban con miedo. Cómo los senadores le sonreían con falsedad. Cómo su madre le hablaba con dulzura envenenada. Y cada vez sentía más lejana su voz interior.
Una noche, mirando las antorchas encendidas, pensó: ¿qué pasaría si todo esto ardiera? No lo pensó como amenaza, ni como deseo. Lo pensó como un suspiro. Como quien imagina que el fuego puede, tal vez, limpiar lo que no se puede cambiar. Y así empezó el reinado de Nerón. Con un joven en el trono. Con una madre detrás del telón. Y con Roma. Esperando algo. Algo que aún no había llegado. Pero que ardería. De una forma u otra. Las paredes del palacio imperial guardaban secretos en sus sombras. Y Nerón aprendió pronto a caminar sin hacer ruido. A escuchar lo que no se decía. A leer los gestos antes que las palabras. Había sido criado para reinar. Pero no para sentir. Y sin embargo, sentía. Demasiado. A veces, en las noches más silenciosas, se preguntaba quién era realmente. ¿Un emperador? ¿El hijo de Agripina? ¿Un artista disfrazado de César? No lo sabía. Solo sabía que cada vez que tocaba su lira, algo en él volvía a respirar. Los primeros años de su reinado fueron tranquilos. Gobernaba con la ayuda de su tutor Séneca, un filósofo austero que intentaba templar el corazón del joven con sabiduría. Junto a él, Burro, el prefecto del pretorio, hacía lo posible por mantener el equilibrio entre el deseo y el deber. Y al principio, funcionó. Nerón intentó escuchar. Intentó aprender. Intentó gobernar con justicia. Pero la sombra de su madre era alargada. Agripina no soportaba la idea de perder influencia. Lo observaba todo. Opinaba de todo. Y le recordaba, cada día, que sin ella no habría imperio. Nerón empezó a cerrar la puerta de sus pensamientos. Y con el tiempo, también las de su corazón. Los días en Roma eran calurosos. La ciudad hervía de vida, de ambición, de rumores. Los teatros se llenaban de voces. Los foros de disputas. Las casas de placeres. Pero Nerón solo deseaba una cosa. Que lo dejaran en paz. En paz para escribir. Para componer. Para ser, aunque fuera por un momento, ese joven que soñaba bajo los cipreses. Con el tiempo, comenzó a alejarse de su madre. De forma lenta, casi imperceptible. Pero constante. Agripina lo notó. Y no lo aceptó. Hubo discusiones. Miradas que antes eran cercanas se volvieron frías. Cartas no respondidas. Puertas que no se abrían. Y finalmente, una decisión. Nerón ordenó que retiraran la escolta de su madre. Le quitó los privilegios. Y la envió lejos del centro del poder. No era una condena. Era una declaración. Pero Roma no olvida. Y el pueblo murmuraba. El emperador ha apartado a la mujer que lo parió. No hay mayor pecado que olvidar a la madre. Quizás la locura viene de sangre. Y esas palabras, como pequeñas brasas, comenzaron a arder en los oídos de Nerón. Una noche, en la intimidad de su estudio, rompió uno de sus poemas. No porque fuera malo, sino porque le dolía leer tanta belleza en un mundo tan cruel. Y mientras los fragmentos de papel caían al suelo, Nerón pensó: ¿qué es peor? ¿Ser incomprendido? ¿O ser odiado por quienes más te deberían amar? Agripina no se rindió. Intentó manipular a los nobles. A los senadores. Incluso a los aliados del joven emperador. Y entonces, algo cambió en él. Algo que no volvería atrás. El miedo. Por primera vez, sintió miedo real. No por su vida, sino por perderse a sí mismo. Por no tener control. Por ser solo un nombre en boca de todos. Y un extraño en su propio cuerpo. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría su historia para siempre. Ordenó la muerte de su madre. Lo hizo con palabras que no temblaron. Con una voz tan firme que hasta los soldados dudaron de si era el mismo Nerón. No por odio, dijo, sino por liberación. La noticia recorrió Roma como un viento oscuro.
Algunos celebraron. Otros callaron. Y muchos comenzaron a temer. Porque si un hijo podía matar a su madre, ¿qué quedaba del alma de Roma? Esa noche, Nerón caminó solo por los jardines. Miró las estatuas blancas. El cielo sin nubes. El reflejo de la luna sobre las fuentes. Y por primera vez, no tocó su lira. Solo escuchó el silencio. El verdadero. Ese que llega cuando uno ha cruzado una línea de la que no puede volver. Y al mirarse en el agua, vio algo que no conocía. No un emperador. No un artista. No un monstruo. Vio a un muchacho asustado. Solo. Cansado de fingir. Pero en Roma, no hay tiempo para el duelo. Ni para la duda. Solo para seguir. O ser devorado. Y Nerón, a su manera, eligió seguir. Después de la muerte de Agripina, Roma no se detuvo. La ciudad nunca se detenía. Ni por el luto. Ni por el escándalo. Ni por el miedo. Pero en el corazón de Nerón, algo sí se había roto. Y ese vacío no hizo ruido. Se quedó allí. Silencioso. Presente. Durante un tiempo, el emperador se volvió más introspectivo. Caminaba solo, escribía más de noche, y hablaba menos con su círculo cercano. Muchos pensaron que se volvía loco. Otros que se volvía sabio. Pero nadie pensó en lo más sencillo. Que estaba triste. Comenzó a rodearse de artistas, poetas, músicos. Abrió salones donde las palabras flotaban como humo. Y donde el vino corría sin restricción. A veces, se disfrazaba y salía a caminar por las calles de Roma. Escuchaba lo que la gente decía de él. Veía los rostros que no lo reconocían. Y por unas horas, era nadie. Y eso, para él, era libertad. En los teatros, comenzó a recitar. A tocar su lira en público. A cantar. No como emperador. Sino como un hombre que quería ser escuchado. Pero Roma no sabía qué hacer con eso. Los senadores lo miraban con vergüenza. Los nobles murmuraban. Y el pueblo, a veces reía. Otras, aplaudía sin entender. Nerón no buscaba aprobación. Buscaba algo más profundo. Una mirada limpia. Una palabra sin doble filo. Una mano que no quisiera el trono, sino su alma. Fue en ese tiempo que conoció a Popea Sabina. Una mujer distinta. Hermosa. Sutil. Peligrosamente dulce. Popea no lo juzgaba por ser emperador. Ni por ser artista. Ni por ser hombre. Lo observaba con atención. Y eso, en un mundo de máscaras. Era un regalo inmenso. Se enamoró de ella. No con violencia. Ni con urgencia. Sino como quien se deja caer. Con confianza. Popea supo ocupar el espacio que había dejado Agripina. No como madre. Ni como sombra. Sino como espejo. Y eso, para Nerón, fue suficiente. Pero el amor no calma el fuego que se gesta dentro de un corazón herido. Solo lo silencia por un tiempo. Porque el pasado no se borra. Y el poder nunca deja de respirar cerca del cuello. En las reuniones del Senado, ya no escuchaba como antes. Hablaba con firmeza. Y, a veces, con desprecio. Muchos comenzaban a temerlo. No por su fuerza, sino por su imprevisibilidad. Ya no es el joven amable que recitaba versos, decían. Ahora mira como si viera algo que los demás no ven. Y era cierto. Nerón veía un mundo que no le correspondía. Y eso lo desquiciaba por dentro. Las murmuraciones crecían. Había quienes hablaban de conspiraciones. De traiciones. De nuevas alianzas. Y Nerón se aislaba más. Comenzó a construir. A soñar con una nueva Roma. Una ciudad distinta. Más bella. Más ordenada. Más digna de un artista. Pero para crear.
Primero hay que destruir. Una noche, mientras las antorchas bailaban en los muros del palacio, Nerón se asomó al balcón. Desde allí, vio las luces lejanas. Las casas apretadas. Los tejados viejos. Los callejones oscuros. Y pensó: si todo esto ardiera, ¿quedaría espacio para la belleza? Días después, el fuego comenzó. En la noche. Silencioso al principio. Incontenible después. Las llamas crecieron como si hubiesen esperado esa oportunidad por siglos. Los barrios pobres fueron los primeros en caer. Luego, las calles comerciales. Los templos. Las casas. Roma ardía. Y con ella, algo más. Muchos buscaron a Nerón. Querían verlo llorar. Actuar. Ordenar. Controlar. Pero él no estaba. Dicen que lo vieron con su lira, sobre una colina, cantando una antigua canción sobre la caída de Troya. Dicen que sus ojos brillaban, que su voz era suave, y que parecía estar en paz. Otros dicen que no fue él. Que ayudó. Que lloró. Que reconstruyó. Pero la historia no suele creer en matices. Solo en fuego. Y en cenizas. Y desde ese momento, su nombre quedó marcado. Como si las llamas no hubiesen consumido solo edificios, sino su alma. Esa noche, cuando el cielo era rojo, y el humo cubría el horizonte, Nerón no durmió. Solo escribió una frase en una tablilla. A veces, para ver con claridad, hay que quemar lo que impide ver. Y se quedó allí. Solo. Mirando arder su mundo. Y el suyo propio. Después del fuego, Roma ya no era la misma. Las calles que antes bullían de vida eran ahora un susurro de ceniza. Las piedras ennegrecidas contaban, sin voz, lo que el viento no había podido llevarse. Y en el corazón de la ciudad, el nombre de Nerón flotaba como una brasa que no se apagaba. Muchos lo señalaban. Otros lo defendían. Pero todos hablaban de él. Fue él. Fue el destino. Fue la negligencia. Fue la ira de los dioses. Y entre tanto rumor, la verdad se volvió humo. Nerón caminaba entre los escombros escoltado por soldados. Llevaba el rostro cubierto. Pero sus ojos estaban descubiertos. Miraban. Y en su mirada no había culpa. Tampoco orgullo. Solo una tristeza profunda. La de quien ha perdido algo que no puede nombrar. Ordenó construir de inmediato. Levantar. Limpiar. Redibujar la ciudad. Haremos de Roma una obra de arte, decía. Los arquitectos lo escuchaban con asombro. Porque lo que Nerón imaginaba no era reconstrucción. Era transformación. Mandó abrir avenidas más anchas. Colocar jardines entre los barrios. Levantar mármoles blancos donde antes hubo madera. Y al centro de todo, un palacio. Su palacio. La Domus Aurea. Una casa de oro. Gigantesca. Imposible. Diseñada no para gobernar, sino para soñar. Muchos se escandalizaron. Roma está de luto, y él construye templos de placer. El emperador se ha vuelto delirio. No gobierna, representa. Pero Nerón no respondía. Porque en su mente, por fin, Roma comenzaba a parecerse al mundo que llevaba dentro. En su palacio, rodeado de mármol, perfumes y música, comenzó a invitar a poetas de Grecia. Cantantes, actores, escultores. Todo lo que fuera creación. Era bienvenido. Y por unos meses, el imperio se volvió un escenario. Él mismo actuaba. Cantaba. Leía en público. No por capricho, sino por necesidad. Nadie sabe cuánto peso carga quien no puede ser el mismo, dijo una noche. Si no puedo mostrarme, me extingo. Pero no todos querían verlo así. El Senado comenzaba a inquietarse.
Los generales murmuraban. La nobleza se avergonzaba. Y el pueblo oscilaba entre la fascinación y el desconcierto. Porque Roma, acostumbrada a los emperadores de hierro, no sabía qué hacer con un emperador de cristal. En lo íntimo, Nerón vivía una mezcla de euforia y vacío. Popea, su esposa, era su refugio. Pero también, a veces, su tormenta. Discutían. Se reconciliaban. Se amaban con fuerza. Y un día, después de una pelea, ella murió. Algunos dicen que fue por una caída. Otros, que fue un arranque de rabia. Nerón no lo negó. Tampoco lo confirmó. Solo se encerró durante días. No habló. No comió. No cantó. Y cuando volvió a salir, tenía la mirada de quien ya no espera consuelo. Ordenó construirle un mausoleo. Le dedicó poemas. Y, en una ceremonia secreta, lloró por ella como un niño perdido. Todo lo que amé, lo he perdido, susurró. Y aún así, sigo aquí. Los años pasaban. Y Nerón parecía caminar sobre cuerdas invisibles. Entre la admiración y el desprecio. Entre el arte y la política. Entre la soledad y los aplausos falsos. Su figura se volvió cada vez más teatral. Los senadores lo miraban con una mezcla de miedo y burla. El pueblo ya no sabía si seguirlo o temerlo. Y los aliados se volvían sospechosos. Comenzó a purgar. A desconfiar. A enviar al exilio a quienes antes habían sido cercanos. Séneca, su antiguo maestro, fue uno de ellos. Obligado a suicidarse en su casa. Con la dignidad de un filósofo y la pena de un padre. Dicen que cuando Nerón recibió la noticia, se encerró en su sala de música. Tocó una melodía suave. Y dijo: he matado mi conciencia. Pero no dejó de cantar. Ni de escribir. Ni de buscar, en medio de todo, una razón para seguir. Porque, en el fondo, Nerón no quería el poder. Quería ser amado. Y Roma no sabía amar así. Roma ya no era la misma. Ni Nerón tampoco. Aquel muchacho que tocaba la lira en los jardines. Que escribía versos en la penumbra. Que soñaba con un imperio más bello que fuerte. Se había convertido en una figura solitaria. Rodeada de oro. Pero llena de grietas. El palacio era inmenso. El mármol blanco, perfecto. Los perfumes, exquisitos. La música, constante. Y sin embargo, cada noche, cuando todo callaba, Nerón sentía el eco. Un eco que no venía de fuera, sino de dentro. A veces despertaba sudando. Con el nombre de su madre entre los labios. O el rostro de Popea apareciendo en sueños. Para decirle lo que nadie más se atrevía a pronunciar. Tú solo querías ser amado. Y el mundo te dio miedo. Afuera, el imperio crujía. Las provincias se rebelaban. Los generales hablaban en voz baja. Los pueblos comenzaban a mirar hacia otros líderes. Y Nerón, desde su trono, escuchaba los murmullos como si fueran versos rotos. Una mañana, le trajeron noticias desde Galia. Vindex ha alzado su voz contra usted, señor. ¿Quién es Vindex? Preguntó con calma. Un gobernador, un hombre que quiere cambiarlo todo. Nerón cerró los ojos. Y sonrió con melancolía. Todos quieren cambiarlo todo. Pero nadie quiere entenderlo. Los días comenzaron a oscurecerse. Los apoyos se caían como columnas rotas. Los hombres en quienes confiaba, desaparecían. Algunos huían. Otros lo traicionaban. Algunos se volvían nombres prohibidos en su corte. Y sin embargo, seguía componiendo. Seguía escribiendo tragedias. Seguía interpretando personajes en el escenario privado de su vida. Como si, mientras todo se venía abajo, aún quedara en él una pequeña chispa de belleza que no quería morir. Una noche, mientras el viento golpeaba las columnas del palacio,
Nerón salió al jardín solo. Se sentó junto a una fuente. Miró el agua. Y dijo: fui hijo sin madre. Marido sin esposa. Artista sin público. Y emperador sin imperio. Y sin embargo, sigo aquí. Al día siguiente, llegaron más noticias. Galba ha sido proclamado en Hispania. El Senado murmura. Las legiones dudan. Y entonces Nerón comprendió. No era una lucha. Era una despedida. Intentó huir. No como cobarde. Sino como hombre. Quiso escapar de Roma. Vestirse como un sirviente. Fundirse entre la gente. Borrar su nombre. Pero era tarde. Porque los imperios no se abandonan como una túnica. Se arrastran hasta el último aliento. Buscó refugio en la villa de un liberto. Allí, rodeado de unos pocos leales, supo que el Senado ya no lo protegía. Que lo habían declarado enemigo de Roma. Que lo buscaban. Que la muerte estaba más cerca que nunca. Pidió una daga. Sus manos temblaban. Miró a sus acompañantes. ¿Esto es lo que merezco?, preguntó. Y nadie respondió. Porque no se trata de merecer. Se trata de terminar. Finalmente, con ayuda. Se hundió la hoja en el cuello. No con rabia. Ni con orgullo. Sino con una tristeza serena. Como quien comprende que todo lo que quiso decir nunca fue escuchado. Sus últimas palabras fueron suaves. ¿Qué artista muere conmigo? Y el mundo cayó. Roma no ardía esa noche. Solo el cielo, con un fulgor rojo, parecía guardar en su silencio la memoria de aquel joven que amó la música más que la espada, y al que la historia solo quiso recordar por el fuego. Roma no se detuvo tras Nerón. Siguió respirando entre piedras calientes. Siguió creciendo entre ruinas. Siguió olvidando y recordando a su manera. Las columnas que él mandó levantar siguieron en pie por un tiempo. Otras cayeron. Las fuentes que lo habían visto reflejarse se llenaron de hojas. Y luego de musgo. Y luego de silencio. Pero en algunas noches tranquilas, cuando el viento rozaba los mármoles y los perros dormían, alguien aún pronunciaba su nombre. No con odio. Tampoco con cariño. Sino con duda. Como quien dice: había algo allí. Y no supimos entenderlo. Algunos poetas escribieron sobre él sin firmar. Otros lo mencionaron de pasada, como si temieran que el papel ardiera. Un esclavo anciano, que lo había visto una vez en un salón cubierto de luces doradas, contaba. Cuando tocaba la lira, el mundo se callaba. Y por un momento, parecía que Roma no pesaba tanto. Los escritores del poder le dieron los nombres que se graban con cuchillo. Monstruo. Asesino. Fuego. Y tal vez no estaban equivocados. Pero tampoco estaban completos. Porque la historia no siempre pregunta. Solo ordena. Solo sentencia. Solo limpia lo que no encaja. La Domus Aurea fue sepultada con tierra, con vergüenza. Una casa de oro tapada con polvo. Pero bajo esos muros. En los pasillos oscuros. En los frescos que aún resistían la humedad. Seguía viva la intención. La idea de lo bello. La ambición de quien quiso hacer de un imperio una obra. El pueblo, como siempre, buscó otros nombres. Otros emperadores. Otras batallas. Pero en cada incendio nuevo. En cada chispa que recorría los techos de las casas humildes. Alguien murmuraba. Esto es culpa de Nerón. Aunque él ya no esté. Porque su sombra ardía mejor que el recuerdo. Y sin embargo, algo escapó a las brasas. Algo que ni el mármol ni la política pudieron enterrar. La música. Algunas melodías que compuso fueron recordadas por discípulos lejanos. Nadie quiso firmarlas. Pero cuando se tocaban, había un estremecimiento.
Un aire de algo no resuelto. No dicho. No comprendido. Como si su alma hubiera dejado susurros en cada nota. Esperando que alguien, algún día, los escuchara sin miedo. Los jardines que pisó. Las piedras que rozó con los dedos antes de actuar. El rincón desde donde miraba el cielo cuando todo callaba. Todo eso siguió allí. No como reliquias. Sino como testigos mudos de algo que quiso ser. Y no pudo. Nerón no fue solo un emperador. Fue una pregunta. Un intento. Una herida abierta entre el deber y el deseo. Y su historia, todavía en movimiento. No espera redención. Ni venganza. Ni gloria. Solo que alguien la escuche. Sin cerrarla. Los corredores del palacio habían cambiado. Ya no eran espacios de poder. Sino pasillos largos donde las voces se escondían. Donde los ecos eran más reales que las personas. Donde los pasos de Nerón sonaban más despacio. Más inciertos. Más suyos. Los rostros que lo rodeaban también eran distintos. Los hombres que habían jurado fidelidad estaban lejos. Exiliados. Muertos. Silenciados. Y en su lugar quedaban miradas bajas. Frentes húmedas. Y bocas que sonreían sin querer. Nerón aún conservaba sus instrumentos. A veces, los acariciaba sin tocarlos. Pasaba las yemas por las cuerdas de la lira como quien roza una herida. No componía tanto como antes. No porque se hubiera apagado la música en él. Sino porque había comenzado a callar por dentro. Dormía poco. Comía menos. Leía pasajes de poetas trágicos que hablaban de héroes olvidados. De hombres que fueron vencidos por lo que más amaban. Y entonces entendía. No a ellos. A sí mismo. Una tarde gris. Con el cielo cubierto de polvo fino. Se sentó en un banco de piedra en el patio interior. Miró los árboles jóvenes que había ordenado plantar. Estaban altos. Verdes. Ajeno todo a su melancolía. Uno de los jardineros, un muchacho de rostro pálido y ojos serenos, se le acercó y, en silencio, dejó un cuenco con agua fresca a su lado. Nerón no lo miró al principio. Solo dijo. Tú sabes lo que es cargar con la memoria de algo que no hiciste, pero que igual te pertenece. El joven no respondió. Y eso, para Nerón, fue suficiente. En el Senado, su nombre seguía pesando. No como antes. Ya no era autoridad. Era advertencia. No contradigas al emperador. No le des razones. Hazle pensar que todo fue idea suya. Pero Nerón ya no quería ideas. Quería silencio. Quería desaparecer un instante del mármol. De los mapas. De los gritos interiores. En sueños, a veces se veía en el escenario de un teatro. El público era inmenso, pero mudo. Nadie aplaudía. Nadie abucheaba. Solo lo miraban. Y él hablaba, cantaba, tocaba. Pero no por ellos. Por sí mismo. Como si ese fuera el único lugar donde aún podía vivir sin pedir permiso. Los rumores no cesaban. Una nueva conspiración. Un nuevo enemigo. Un general que levantaba ejércitos en Oriente. Un noble que hablaba demasiado en las tabernas. Y Nerón, al enterarse, no temblaba. No gritaba. No amenazaba. Solo se encerraba. Y escribía una línea en un trozo de pergamino que luego quemaba. No se puede gobernar a quienes ya te han abandonado en el alma. Mandó construir una sala nueva. No para la guerra. No para el consejo. Sino para el sonido. Un espacio cerrado con acústica perfecta. Donde pudiera cantar sin que nadie lo escuchara. Un templo para lo que más le importaba. Su voz. Y allí pasaba horas. Cantando a los dioses. A Roma. A la muerte. A su madre. A sí mismo. Afuera, el pueblo murmuraba. El emperador se ha vuelto loco. Ya no gobierna, se representa.
No es de carne, es de máscara. Y Nerón, desde su sala, los sentía. No como amenaza, sino como distancia. La misma que crece entre una carta no enviada y una respuesta que nunca llegará. Los dioses antiguos, tallados en piedra, aún lo miraban desde los templos. Pero él ya no les rezaba. No por falta de fe, sino porque sentía que ellos tampoco le entendían. Una noche de tormenta, con el trueno rodando sobre los tejados, salió al jardín con una capa mojada y los pies descalzos. Se arrodilló sobre la tierra y dijo: si esto es locura, entonces que no me cure nadie. Porque en ella, al menos, puedo amarme sin fingir ser emperador. Y Roma, esa noche, cayó. No por miedo, sino porque, por un instante, escuchó. Los días se alargaban. Pero en el interior del palacio imperial, el tiempo no pasaba. Se estancaba como el aire en un jarrón cerrado. Como una melodía que se repite sin llegar al final. Nerón caminaba por los pasillos sin destino. Solo por costumbre. Por no quedarse quieto. Por no enredarse en los pensamientos que lo esperaban siempre al borde del descanso. Ya casi no comía con otros. Sus cenas eran breves, silenciosas, sin invitados. Solo una copa de vino y pan seco. Y a veces, un cuenco de aceitunas. Como cuando era niño. Antes de saber que gobernar significaba perderse de sí mismo. Mandó a cubrir todos los espejos de su habitación. No por vanidad, sino por miedo. Porque al mirarse ya no veía al joven de la lira, ni al hijo de Agripina, ni al emperador de Roma. Veía otra cosa. Una figura que se parecía a él, pero más delgada, más pálida, más lejana. Una figura que lo miraba sin piedad. El pueblo seguía su vida. La ciudad se reconstruía poco a poco. Los vendedores gritaban. Los niños jugaban entre estatuas rotas. Pero algo había cambiado. Roma ya no lo miraba. No con odio. No con miedo. Solo, con indiferencia. Y eso era peor. Porque el odio todavía es forma de vínculo. La indiferencia, es el olvido en vida. Sus noches eran largas. Pasaba horas escribiendo obras que nadie leería. Diálogos imaginarios entre dioses caídos. Entre hijos y madres. Entre voces interiores. En una de ellas, hizo que un personaje dijera: el alma se quiebra cuando ya no encuentra espejo donde verse sin vergüenza. Y al terminar de escribirla, rompió el pergamino en pedazos. Lo dejó caer sobre el mármol. Y luego sopló sobre ellos. Como si fueran cenizas de algo que alguna vez quiso ser oración. Comenzó a hablar consigo mismo. No en voz alta. Pero sí en pensamientos nítidos. Se respondía. Se aconsejaba. Se acusaba. Se defendía. Era juez y abogado. Víctima y verdugo. Era, al fin, todo lo que quedaba. Una tarde, durante un desfile religioso, se negó a salir al balcón. No por arrogancia, sino porque no tenía fuerzas para que lo vieran fingir. En su lugar, mandó colocar una figura de mármol. Una escultura que lo representaba, más joven, más sereno. Y desde la calle, los romanos aplaudieron. Creyendo, por un instante, que el emperador aún era el que recordaban. Esa noche, Nerón observó desde la sombra del umbral. Vio cómo aplaudían a una estatua. Y pensó: tal vez así me recuerden. Más hermoso. Más perfecto. Más lejano. Ordenó construir una pequeña cámara secreta dentro de la Domus Aurea. Una sala circular, sin entradas visibles. Donde pudiera esconderse cuando el mundo fuera demasiado. Allí llevó sus instrumentos. Sus manuscritos. Y una lámpara de aceite que nunca se apagaba. Ese lugar fue su último refugio. No del pueblo, sino de sí mismo.
Los guardias lo veían cada vez menos. Los sirvientes lo encontraban despierto antes del alba, recorriendo los jardines como un fantasma sin nombre. Y en sus ojos, una tristeza que no pedía consuelo. Solo tiempo. Porque Nerón ya no buscaba redención. Ni victoria. Ni gloria. Solo quería encontrar, aunque fuera por un instante, el momento exacto donde su historia se torció sin que él pudiera evitarlo. Y cada noche, al cerrar los ojos, no soñaba con imperios, ni con tronos, ni con oro. Soñaba con un teatro vacío, una lira entre las manos, y una melodía suave que lo sostenía. Como si aún fuera posible empezar de nuevo. Aquel año, los días parecían repetirse. El sol salía sin entusiasmo. Las sombras caían como si no tuvieran dónde detenerse. Y el nombre de Nerón sonaba cada vez más bajito en los pasillos del poder. No por respeto. No por temor. Sino porque ya nadie sabía cómo nombrarlo. Había dejado de aparecer en actos públicos. Ya no firmaba decretos con entusiasmo. Las audiencias se postergaban indefinidamente. Las decisiones eran tomadas por otros, aunque llevaban su sello. Y él, entre los muros del palacio, se hacía más leve, más delgado, más ausente. Algunas noches aún se escuchaba música en la Domus Aurea. Una melodía suave, insistente, triste. No eran conciertos, ni celebraciones. Eran cantos íntimos. Como oraciones. Como ruegos que no esperaban respuesta. Los jardines imperiales florecían igual. Los esclavos cuidaban las fuentes. Cambiaban los jarrones. Sacaban las hojas secas de los caminos de piedra. Pero todo eso ocurría como si ya no perteneciera al presente. Como si Nerón hubiera quedado atrapado en otro tiempo. Uno que solo él seguía habitando. Un día, se sentó frente al retrato de Popea. La imagen, pintada en tonos suaves, mostraba su rostro calmo. Los ojos grandes, el cuello largo, la boca serena. Nerón la miró durante horas. No habló. No lloró. Solo respiró. Despacio. Como si le costara volver del todo a esta vida. ¿Sabes? Susurró al fin. Todos se fueron. Pero tú eres la única que aún me ve como yo era antes de arder. Al día siguiente, los informes de provincias llegaron sin ceremonias. Más rebeliones. Más traiciones. Más nombres que se sumaban a la lista de quienes querían reemplazarlo. Pero Nerón no reaccionó. No levantó la voz. No acusó. No ordenó castigos. Solo dijo, al leer uno de los nombres. También él. También él ha dejado de creer que aún puedo ser alguien. El Senado se impacientaba. El ejército murmuraba. Las provincias se reorganizaban. Y Nerón se mantenía en su refugio. Cada vez más lejos del trono. Cada vez más cerca de sí mismo. Una mañana, un esclavo encontró una hoja suelta sobre su lecho vacío. Era un poema breve. He sido dueño del mundo. Pero no de mis propios días. He tenido templos y mármol. Pero nunca una palabra que me salve. He encendido Roma. Y aún así, nadie encendió por mí una lámpara al final del pasillo. Ese día no salió de sus habitaciones. Ni el siguiente. Ni el otro. Los soldados empezaban a murmurar. Algunos decían que estaba enfermo. Otros que había enloquecido. Unos pocos, que había desaparecido. Pero la verdad era más sencilla. Nerón ya no quería ser visto. En la cámara circular secreta, donde la lámpara seguía ardiendo, pasaba sus horas componiendo versos que se deshacían en el aire. Nadie los escribía. Nadie los oía. Nadie los guardaba. Y sin embargo, eran reales. Tan reales como su soledad. Los pasos fuera del palacio se hacían más firmes. Las voces más seguras. Los enemigos más abiertos.
Galba era nombrado en Hispania. Las legiones empezaban a jurarle lealtad. El Senado tomaba decisiones en su ausencia. Y aún así, Nerón no huía. No suplicaba. No combatía. Solo observaba cómo lo olvidaban mientras seguía vivo. Una tarde, al ver desde su ventana el sol bajar sobre las colinas, dijo: «Quizá no me matarán. Quizá me apagarán. Como se sopla una vela cuando ya no queda nadie en la sala». Y entonces volvió a su música. A su voz. A sus notas. Como quien pone en la última melodía todo lo que no supo decir. Roma seguía girando. Pero lo hacía sin mirarlo. El mundo que Nerón había conocido, los salones, los aplausos, las conspiraciones, los jardines cuidados hasta la obsesión, ya no le pertenecía. Ahora lo rodeaban susurros lejanos. Murmullos que cruzaban los muros. Nombres desconocidos que hablaban de él. Como si ya no estuviera allí. Desde su habitación, podía oír el aleteo de los cuervos en los tejados. El crujir de la madera por las noches. El sonido del viento contra las estatuas de mármol que él mismo había mandado erigir. Todo seguía. Y sin embargo, todo había cambiado. Uno de los sirvientes más antiguos, un hombre ya encorvado por los años, le llevó pan y agua por la tarde. Nerón apenas levantó la vista. ¿Aún quedan quienes creen en mí?, preguntó. El sirviente dudó un momento. Luego bajó la mirada. No hace falta que crean, señor. A veces, solo basta con que alguien recuerde. Esa noche, Nerón escribió una carta que nunca entregó. Era corta. ¿A quienes aún dudan? ¿A quienes aún me temen? ¿A quienes me han olvidado? No les reprocho nada. Solo espero que algún día entiendan que yo también tuve miedo. La luz del día parecía no alcanzarlo ya. Sus pensamientos eran más largos que sus palabras. Y sus silencios, más sinceros que cualquier discurso. Se había desprendido de la pompa. Del bronce. Del poder. Solo quedaba él. Un cuerpo más delgado. Un rostro más pálido. Un alma más ligera. En el Senado, las discusiones ya no lo incluían. En el ejército, su nombre provocaba dudas. En el pueblo, su figura se volvía leyenda. ¡Oh burla! Dicen que canta en su palacio, aunque el imperio se desmorone. Dicen que toca la lira como si fuera el último instrumento del mundo. Dicen que vive, como si ya estuviera muerto. Y Nerón, sin escucharlos, hacía justo eso. Los días eran breves. Las noches, eternas. Su cama apenas se desordenaba. Sus ropas colgaban intactas. Sus anillos quedaban en una bandeja de mármol que ya nadie limpiaba. Una madrugada, se asomó al balcón con una manta sobre los hombros. El cielo estaba claro. Las estrellas quietas. La ciudad, a lo lejos, respiraba sin notarlo. Y pensó: ¿cuántas veces más miraré esto antes de convertirme en sombra? Uno de sus últimos amigos, Epafrodito, le habló con calma. Señor, los mensajeros vienen. El Senado no calla. Galba se acerca. Ya no hay protección. Ni pacto. Ni fuerza. Nerón lo miró sin temor. ¿Y qué me queda entonces? Epafrodito se quedó en silencio. Y Nerón respondió por sí mismo. Me queda mi voz. Esa noche, volvió a la sala secreta. Cantó como no lo había hecho en años. Lento. Con la garganta rota. Con el corazón al desnudo. No por los demás. No por el imperio. Por él. Porque al final, cuando todo se cae, uno canta para no desaparecer del todo. Cuando terminó, se quedó allí. Sentado frente a la lámpara encendida. Apoyó la cabeza en el muro frío. Y cerró los ojos. No dormía. No pensaba. Solo existía. Como un sonido que aún no se apaga. Como un nombre que todavía no se olvida. Roma despertaba cada día con menos noticias sobre su emperador. Ya no se veían sus carros.
No se anunciaban decretos. No se repartían monedas con su imagen. Solo quedaba la ciudad. Y él. Aparte. Como si el tiempo se hubiera partido en dos. El que vivía Roma. Y el que vivía Nerón. Los pocos que aún le eran leales. Más por afecto que por deber. Se movían en pasillos cada vez más vacíos. Hablaban en voz baja. Escondían el miedo en gestos educados. Sabían que todo estaba por cambiar. Solo que nadie quería decirlo en voz alta. Galba avanzaba. El Senado lo había reconocido. Los soldados comenzaban a cambiar de estandarte. Como árboles que giran sus hojas hacia otro sol. Una mañana, Nerón no apareció. Tampoco al anochecer. No estaba en su habitación. Ni en los jardines. Ni en la sala circular. Lo encontraron recostado en un rincón de piedra. Cubierto con una capa ligera. La lira al lado. Y los ojos fijos en un punto más allá del techo. No dijo nada. Solo levantó la mano, despacio. Y con un gesto, pidió que se fueran. Pasaron los días. Roma no temblaba. No gritaba. Solo avanzaba. Y Nerón, cada vez más solo. Cada vez más humano. Se preguntaba si había vivido realmente. O si solo había sido una figura. Puesta en el escenario de otros. ¿Fui emperador, o fui el instrumento de la voluntad ajena? Preguntó a Epafrodito, su último servidor fiel. Él no respondió. Porque no hay respuesta correcta cuando un hombre ya ha perdido su nombre. Comenzaron los rumores. Que se acercaban tropas. Que se daría orden de arresto. Que lo ejecutarían públicamente. Que lo usarían como ejemplo. Y Nerón. No pidió armas. No pidió ayuda. Solo pidió un momento más de noche. Fue entonces cuando decidió marcharse del palacio. No con gloria. No con ceremonia. Solo con prisa. Y con resignación. Se vistió con una túnica común. Cubrió su rostro. Salió acompañado solo por unos pocos. Atravesó callejones. Campos. Calles dormidas. Y al fin, llegó a la casa de un liberto que le había jurado lealtad. Allí, en esa villa modesta. Escondido entre paredes sin frescos ni estatuas. Nerón se detuvo. Por primera vez en años, no había mármol bajo sus pies. Ni sirvientes. Ni música. Solo tierra. Silencio. Y una lámpara de aceite. ¿Es así como termina el poder? Preguntó, mirando su reflejo en una cuchara de bronce. No con una explosión. Sino con una nota final. Larga y suave. Que se pierde mientras nadie escucha. Los hombres que estaban con él temblaban. No por él. Sino por el fin. Porque todos sabían. Que ya no quedaba más camino. Un mensajero llegó a la villa. Tenía la orden final del Senado. Nerón es enemigo de Roma. Debe morir como tal. Y al oírlo, el último emperador tocó con los dedos el borde de su cuello. Despacito. Como si preparara un adiós. Pero no lloró. Ni gritó. Ni pidió piedad. Solo murmuró. ¿Qué artista muere conmigo? Y se quedó quieto. Sin moverse. Como si esperara una nota más. Un acorde que no llegó. Afuera, el viento se alzaba sobre los campos. Las ramas crujían. Y Roma, allá lejos, seguía su vida sin él. Nadie lo había visto partir. Y sin embargo, todo el imperio supo que algo se había apagado. No el poder. Sino algo más difícil de nombrar. La voz. La que quiso decir algo distinto. Pero que el mundo no supo escuchar. El sol no se detuvo aquel día. Salió como siempre. Tocó las piedras del foro. Iluminó los templos. Y se reflejó sobre los techos dorados de los nuevos palacios en construcción.
Pero nadie lo notó. Porque algo invisible había cambiado. Roma, sin decirlo en voz alta, había cerrado un capítulo. La noticia se extendió con el mismo ritmo que las campanas. No hubo funeral. No hubo luto oficial. Solo una frase repetida con respeto o alivio. Según quien la dijera. Nerón ha muerto. Los senadores la pronunciaban con tono solemne. Los soldados, con cautela. El pueblo, con curiosidad. Y los artistas, con un suspiro. Porque entre todos los que hablaron, fueron ellos quienes más lo entendieron. En las esquinas, unos decían que se había escondido. Otros, que había huido al este. Algunos aseguraban que aún cantaba disfrazado entre mendigos. Pero la verdad no necesitaba prueba. Nerón ya no estaba. Y aún así, seguía presente. La Domus Aurea fue cerrada. Sus puertas selladas. Sus jardines abandonados. Las estatuas cubiertas con telas. Las fuentes vaciadas. Los mosaicos olvidados bajo capas de polvo. Y en el centro de todo, la sala circular donde solía cantar, quedó en silencio. El imperio siguió. Galba tomó el poder. Otros nombres llenaron los documentos. Se restauraron órdenes. Se escribieron nuevas leyes. Pero en las noches más quietas, algunas ventanas del palacio aún temblaban con el eco de una voz que ya nadie se atrevía a imitar. Una joven esclava del palacio, que solía escuchar al emperador cantar desde detrás de una cortina, dijo muchos años después: nunca volví a oír algo igual. Ni tan triste. Ni tan humano. En las afueras de Roma. En la villa donde Nerón había pasado sus últimas horas. Las piedras fueron enterradas. Los testigos silenciados. Los escritos destruidos. Pero un jardinero encontró, años más tarde, una tablilla de madera partida. En ella, apenas legible, una frase. Canté, porque nadie más me oía. Los poetas continuaron escribiendo. Los historiadores, también. Y aunque lo retrataron con dureza, siempre quedaba en sus líneas una sombra de duda. Como si supieran que, detrás del fuego, hubo una llama que solo quiso dar calor. Algunos, en secreto, guardaron copias de sus versos. Otros lo nombraban en voz baja, en los patios traseros de las casas. ¿Cómo se invoca a alguien que dejó una herida? Pero también una melodía. Una vez, un joven actor preguntó a su maestro: ¿quién era Nerón? Y el anciano respondió: un emperador, al que el mundo no permitió ser hombre. Y esa fue, tal vez, la definición más cercana. Ni criminal. Ni santo. Ni loco. Ni héroe. Solo alguien que vivió más sensible de lo que el poder podía soportar. Con el paso de los siglos, sus ruinas fueron redescubiertas. La Domus Aurea volvió a ver la luz. Turistas caminaron por sus pasillos. Estudiosos estudiaron sus frescos. Guías explicaron su historia con voz monótona. Pero, de noche, cuando el eco recorría las bóvedas vacías, alguien juraba haber oído una nota. Suave. Larga. Inconfundible. Como si, en algún rincón de mármol, Nerón aún cantara. No para ser aplaudido. Ni para ser perdonado. Solo, para no ser olvidado. La Roma que Nerón dejó atrás siguió caminando. Pero lo hizo sobre sus huellas. Sobre sus ruinas. Sobre sus silencios. Años después, en una pequeña escuela de retórica, un joven estudiante preguntó: ¿y qué fue lo último que dijo? El maestro, que ya peinaba canas, se quedó un momento en silencio. Luego respondió: no lo sabemos. Pero algunos aseguran que cantó. Y esa respuesta, más que aclarar, conmovía. Porque no era importante lo que dijo, sino que usó su voz. Hasta el final. En la ciudad, muchos templos fueron dedicados a nuevos dioses. Nuevos altares. Nuevos nombres.
Pero en un rincón apartado, alguien dejaba flores secas a los pies de una escultura sin rostro. No tenía inscripción. Ni bronce. Ni corona. Solo la silueta de un hombre sentado con una lira. Pasaron emperadores. Algunos más crueles. Otros más justos. Pero ninguno tan recordado por lo que no fue. Como Nerón. Porque su memoria no estaba hecha de batallas. Ni de conquistas. Ni de leyes. Estaba hecha de algo más invisible. Deseo. Dolor. Belleza no entendida. Un viejo escriba que había trabajado en la corte recordaba. Yo lo vi una noche, tocando solo. Los dedos le temblaban. Pero la voz. La voz no. Esa era firme. Como si se negara a desaparecer. La Domus Aurea, convertida en esqueleto de lo que quiso ser. Se llenó con el tiempo de polvo, humedad y raíces. Pero hubo quienes bajaron con antorchas. Recorrieron sus salones. Y alzaron la vista hacia los techos cubiertos de frescos. Y entre las escenas de dioses, faunos y centauros. Vieron algo más. Un retrato sin nombre. Con ojos tristes y labios entreabiertos. Como si aún esperara que alguien dijera. Yo te escuché. En las noches frías, los músicos callejeros a veces tocaban melodías suaves. Algunas de ellas, decían, venían de tiempos antiguos. Nadie sabía su autor. Pero los más viejos sonreían y susurraban. Es de Nerón. No porque lo supieran. Sino porque querían que fuera así. Porque hay canciones que no se olvidan. Aunque ya no tengan letra. Aunque el mundo no sepa de dónde salieron. Y así, con el paso de los siglos, el nombre de Nerón se convirtió en símbolo. A veces de ruina. A veces de fuego. Otras, de locura. Pero también, de otra cosa. De eso que late en el fondo de quienes no fueron comprendidos. De quienes vivieron con más emoción de la que el mundo sabía tolerar. En los teatros, los actores lo representaban como villano. Con túnicas oscuras. Con gestos exagerados. Con risas forzadas. Pero en las bambalinas. Algunos decían en voz baja. ¿Y si no fue así? ¿Y si solo era un artista atrapado en la jaula del poder? Y entonces, la tragedia no era fingida. Era real. Porque a veces, el mayor error del mundo no es castigar al mal, sino despreciar lo que no entiende. Y Nerón fue eso. Un abismo. Un fuego. Un canto. Una herida abierta entre el alma y la historia. El mármol de la Domus Aurea se agrietaba con el paso de los siglos. Pero bajo la tierra, la memoria seguía caliente. Cada vez que una antorcha descendía por sus pasillos olvidados, las sombras danzaban sobre las paredes. Como si algo allí aún respirara. No era solo piedra. Era espera. Uno de los frescos, dañado por el tiempo, mostraba a un joven con una corona de laurel. No tenía nombre. No tenía armas. Solo una lira. Y frente a él, una llama. Pequeña. Viva. Solitaria. Como si fuera un retrato del alma que Nerón nunca pudo mostrar sin que el mundo huyera. En las escuelas imperiales ya no se hablaba de él. Se hablaba de victorias. De reformas. De guerras. Pero no de su voz. Ni de su arte. Ni de su dolor. Y aún así, cada tanto, un estudiante curioso preguntaba. ¿Y Nerón? Y el maestro, a veces severo, a veces con nostalgia, decía. Fue el que cantó mientras ardía. Y ahí terminaba la clase. Pero fuera de las aulas. En los mercados. En los baños públicos. En las casas donde la música era un ritual. Se repetían otras historias. Casi susurros. Mi abuelo decía que su abuelo escuchó a un viejo que tocaba como él. Como si llorara sin lágrimas. Dicen que hay una canción que, cuando suena, hace temblar las velas. Dicen que en el último incendio,
Alguien lo vio entre el humo. Cantando. Porque Nerón dejó algo más profundo que ruinas. Un eco. Uno que no se borra. Ni con tierra. Ni con condena. Ni con siglos. Un viajero griego que visitó Roma mucho tiempo después escribió: He visto templos más grandes que la voluntad. He visto estatuas más altas que los árboles. Pero nada me conmovió como el silencio que habita esa casa dorada bajo el suelo. Allí no se escucha la historia. Se siente lo que se intentó callar. Y es que no todos los imperios se caen con espadas. Algunos se apagan en voz baja. Sin testigos. Sin juicio. Solo con abandono. Una noche, un anciano músico tocaba frente a un grupo de niños en una villa rural. Sus dedos eran lentos. Pero cada nota tenía peso. Cuando terminó, uno de los niños preguntó: ¿De dónde viene esa melodía? Y él, mirando hacia la lumbre, respondió: De alguien que solo quería ser escuchado. ¿Cómo se llamaba? El anciano sonrió. No importa. Pero si alguna vez sientes que el mundo te cierra la boca, acuérdate de él. Y siguió tocando. Porque a veces, las historias que arden no mueren. Solo se esconden en las brasas. Esperando que alguien sople. Y las deje vivir otra vez. Los siglos no sepultaron a Nerón. Solo lo cubrieron con capas de versiones. De relatos moldeados según quien escribiera. De verdades rotas entre la política y el temor. Y, sin embargo, su sombra seguía siendo distinta a las demás. Más humana. Más incompleta. Más inquieta. Las generaciones que vinieron después construyeron sobre sus ruinas. Pero Roma no lo olvidó del todo. Porque Roma no olvida a quienes la hicieron temblar. Ni a quienes la hicieron pensar. En una pequeña sala de un archivo polvoriento, un copista descubrió un texto anónimo. Fragmentos de una tragedia sin título. Versos que hablaban de un hombre atrapado entre su corona y su corazón. El copista, curioso, los leyó en voz baja. Sintió algo extraño. Algo que vibraba entre las palabras. Y escribió al margen. Este autor sabía lo que era no poder elegir. No firmó. No comentó más. Pero al cerrar el libro, miró por la ventana y dijo: Debió de doler ser él. En otro rincón del imperio, una joven esclava limpiaba el suelo de una vieja villa romana. Entre los mosaicos resquebrajados, descubrió un rostro pequeño tallado en piedra. Ojos almendrados, cabello corto, expresión serena. Al preguntarle al dueño de la casa quién era, él respondió sin mirar: Nadie importante. Pero esa noche, al quedarse sola, ella volvió al lugar. Encendió una vela. Y le habló al rostro. Si alguna vez quisiste que te entendieran, aquí estoy. Porque esa era la historia que quedaba. No la del emperador. No la del tirano. Ni siquiera la del incendiario. Sino la del hombre que no encontró lugar para su alma. En un mundo hecho para espadas. Pero no para cuerdas. En un anfiteatro olvidado por el tiempo. Alguien cantó una melodía antigua. Sin saber que cada nota era recuerdo. El sonido flotó entre columnas rotas. Y un anciano que lo escuchó, sentado entre las piedras, murmuró: Él estaría feliz. No de que lo nombren, sino de que lo escuchen. Y eso era Nerón. Una voz sin lugar. Un fuego que no supo dónde arder sin herir. Un intento de belleza en un mundo que no tolera lo vulnerable. Sus estatuas fueron derribadas. Sus nombres raspados de las inscripciones. Su memoria marcada como maldición. Pero no todo lo que se borra desaparece. A veces, lo que se intenta callar resiste más. Porque vive no en las palabras, sino en lo que ellas no se atreven a decir. En el corazón de Roma. Cuando la ciudad duerme. Y el viento sopla entre los arcos viejos. Hay quienes dicen que se oye música. Una nota sostenida. Un eco sin origen.
Una melodía que nadie conoce, pero que todos sienten. Y cuando eso ocurre, alguno se detiene, cierra los ojos y piensa. Aún canta. Roma cambió de nombre muchas veces. De emperadores. De dioses. De mapas. Pero entre todos los rostros del pasado, había uno que seguía generando silencio. No escándalo. No odio. No juicio. Silencio. Ese que solo se guarda para lo que no se entiende del todo. Mucho tiempo después, cuando los frescos ya estaban gastados, y los archivos oficiales hablaban de otros hombres, alguien abrió un cofre pequeño en una villa olvidada. Dentro, encontró una caja de madera. Y dentro de la caja, una lira. Rota. Pero intacta. No había inscripción. Solo una cuerda aún tensa. Una. La única que no se había quebrado con el tiempo. Quien la encontró no dijo nada. Solo apoyó el instrumento sobre su regazo. Y lo sostuvo como si tuviera entre las manos el corazón de alguien que aún latía. En el foro, las estatuas de nuevos gobernantes ocupaban los pedestales. Las monedas cambiaban de rostro. Las plazas eran decoradas con mármol nuevo. Pero en una pared desgastada de una taberna vieja, todavía alguien había dibujado una figura. Un hombre delgado, con corona de laurel y una lira en la mano. Abajo, sin nombre, solo un trazo. Escúchame, aunque no me creas. Un joven actor, en un teatro al aire libre, ensayaba el papel de un emperador trágico. Lo hacía con fuerza. Con rabia. Con dramatismo. Pero el director lo detuvo. No. Él no gritaba. Él susurraba. ¿Quién? El director bajó la mirada. Nerón. Porque el tiempo había hecho algo extraño con su historia. Lo convirtió en símbolo. En mito. En excusa. Y también, en advertencia. Pero más allá de todo eso, quedaba algo imposible de borrar. La sensación de que hubo en él un ser humano, que quiso vivir de otra manera. Los sabios discutían en foros nuevos sobre política, ética y moral. Nerón fue el ejemplo del exceso. Del peligro del arte sin límites. De lo que ocurre cuando un hombre gobierna con el corazón, no con la razón. Y mientras tanto, en las afueras, una niña tarareaba una canción antigua, sin saber que esa melodía había nacido en el silencio más profundo de un palacio ya derrumbado. Porque la música, esa que no se escribe, se esconde en los rincones de la historia que nadie quiere abrir. Y ahí vivía él. No en los libros. Ni en las condenas. Ni en las estatuas caídas. Vivía en las notas sueltas. En los versos anónimos. En los ecos que aún retumbaban en columnas agrietadas. Una anciana, sentada frente al río Tíber, recordaba las historias de su abuela. Ella decía que hubo un emperador que cantaba de noche. ¿Y por qué lo hacía? La anciana sonrió. Porque nadie más se atrevía a decir lo que sentía. Y se quedó mirando el agua. Como si esperara oír su voz entre las corrientes. Tal vez Nerón no fue ejemplo. Ni advertencia. Ni víctima. Tal vez fue, simplemente, el sonido de una pregunta sin respuesta. Y por eso, nunca terminó de apagarse. La historia siguió sin él. Siguió como sigue siempre. Rápida, práctica, ordenada en columnas de nombres, fechas y títulos. Pero lo que quedó de Nerón no cabía ahí. Porque no era línea. Era cicatriz. Era grieta. Una grieta que aún divide a quienes juzgan. Y a quienes escuchan. En el barrio más humilde del Trastevere, alguien talló sobre una tabla. El fuego no era suyo. El miedo, sí. La tabla fue usada después como leña. Pero las palabras, decían, se resistieron a arder. No faltaban los que lo culpaban de todo. De la decadencia. De la confusión. De los excesos.
Fue él quien transformó el poder en espectáculo. Fue él quien quiso que el arte reinara sobre las leyes. Fue él quien creyó que el amor bastaba. Y tal vez tenían razón. Pero tal vez eso no era condena, sino advertencia de algo que el mundo aún no sabía abrazar. Una vez, un filósofo griego se sentó a los pies del Coliseo y dijo: todos temen parecerse a Nerón. Pero pocos se atreven a preguntarse si alguna vez sintieron lo mismo que él. Y el silencio que siguió a esas palabras fue más fuerte que cualquier argumento. Los restos de la Domus Aurea quedaron sepultados por otros palacios, por nuevos muros, por otras ambiciones. Pero quienes excavaban en siglos posteriores, al encontrar sus salones secretos, no hablaban con desprecio. Hablaban en voz baja, como si aún estuvieran entrando en la casa de alguien que, aunque ausente, todavía podía escucharlos. Una sala circular, cubierta de polvo, aún conservaba en su techo pintado una escena extraña. No había dioses, ni batallas, ni emperadores. Solo un rostro mirando al cielo, y una llama flotando sobre su cabeza. Los arqueólogos no supieron interpretarlo. Pero los músicos que lo vieron se emocionaron sin entender por qué. Una mujer, descendiente de una familia de actores, contaba a sus hijos. Dicen que cuando el imperio quiso hacer silencio, él lo llenó de música. ¿Y por qué lo odiaban? Porque tenía algo que el mundo no perdona. Fragilidad visible. Entre documentos perdidos, un historiador encontró una carta sin firmar. Solo decía: a veces me despierto antes del alba, y creo que Roma aún arde. Pero no por odio, sino porque el amor que no cabe, quema. No se sabe quién la escribió. Pero muchos juraron que la letra era suya. En la penumbra de los teatros, algunos actores seguían pronunciando su nombre antes de salir a escena. No por superstición, sino por recuerdo. Porque todo el que sube a un escenario, aunque sea por un instante, sabe lo que es vivir bajo la mirada de otros, sin dejar de ser uno mismo. Y eso lo sabía Nerón. Por eso su historia no termina. Porque no fue solo la de un emperador. Fue la de un alma que, por no callarse, ardió en todos los sentidos posibles. En los márgenes de los libros, allí donde los copistas anotaban pensamientos sueltos, comenzó a aparecer una idea. No estaba en los textos oficiales. No formaba parte del relato impuesto. Pero se repetía. Nerón no fue el incendio. Fue la chispa que no supimos cuidar. El imperio había cambiado ya tantas veces que su nombre era un eco antiguo. Y aún así, seguía presente en bocas que nunca lo vieron, pero que aún lo sentían. No como emperador. No como símbolo. Sino como alguien que había dicho una verdad en voz baja. Y nadie la escuchó. Un día, en una escuela de canto en el sur de Italia, una niña interpretó una antigua melodía en un idioma que ya no se hablaba. Su maestra, sorprendida, le preguntó de dónde la había aprendido. La niña respondió: no lo sé. Pero cada vez que la canto, me siento menos sola. Y la maestra, que había oído esa melodía muchos años antes, cerró los ojos con cuidado. No corrigió. No explicó. Solo dijo: sigue cantando. Las ruinas de la Domus Aurea recibían visitantes ocasionales. Curiosos. Estudiosos. Turistas. Muchos pasaban por sus pasillos sin comprender lo que miraban. Otros se detenían ante ciertos detalles. La pintura casi invisible de una mano extendida. Una grieta que atravesaba el suelo como si aún guardara una emoción mal contenida. Uno de ellos, al salir, dijo: no sé por qué, pero tengo la sensación de que este lugar aún espera algo. Tal vez no era redención. Ni justicia. Tal vez solo era compañía. En una carta antigua, un senador escribió a su hijo: no temas parecerte a los que amaron más de lo que supieron gobernar. Roma perdona a los crueles.
Pero no sabe qué hacer con los sensibles. Y por eso, los llama locos. Afuera, el mundo seguía girando. Nuevas guerras. Nuevas traiciones. Nuevas máscaras. Pero en el corazón de unos pocos, seguía encendida la imagen de un hombre que cantó mientras todo se derrumbaba. No por vanidad. No por desafío. Sino porque era lo único que aún podía hacer con su alma. En el norte de África, un sabio que enseñaba retórica dijo a sus alumnos: hay quien usa la palabra como espada. Y hay quien la usa como espejo. ¿Y Nerón? Preguntó uno. Nerón fue espejo. Y por eso lo rompieron. Porque es más fácil destruir lo que refleja que ver en él aquello que no queremos reconocer. Y aún así, mientras las piedras se agrietan, mientras el polvo cubre las palabras, mientras las ciudades se reconstruyen, hay una música que vuelve. No con fuerza, sino con constancia. Una nota que se repite. Una frase sin fin. Una voz, casi un murmullo, que sigue diciendo: aquí estoy. No para ser temido. No para ser alabado. Solo, para no ser olvidado. Habían pasado generaciones. Nadie que hubiera vivido en tiempos de Nerón respiraba ya. Ni sus amigos. Ni sus enemigos. Ni quienes lo aplaudieron. Ni quienes lo condenaron. Y, sin embargo, su nombre aún vivía. No en voz alta. No en monumentos. Sino en grietas. En murmullos. En esos rincones donde el tiempo guarda lo que el poder quiso borrar. Una tarde cualquiera, un joven escultor caminaba por una antigua vía romana. Encontró, entre las piedras, un fragmento de mármol con la forma de una oreja. Una escultura rota. Olvidada. Sola. Y sin saber por qué, la recogió. La llevó consigo. La colocó en su taller. Y cada vez que la miraba, se preguntaba: ¿qué historia escuchó esto antes de romperse? Mientras tanto, en otro rincón del mundo, una mujer bordaba con hilos dorados el rostro de un emperador. No por orden. No por encargo. Solo porque su madre le había contado que, según algunas voces antiguas, hubo una vez un hombre que amó más de lo que supo mandar. Y ella quería recordarlo. No como rey. Ni como tirano. Sino como alguien que, con todas sus sombras, no dejó de cantar. El mundo giraba distinto. Ya no era Roma la que mandaba. Ya no eran los césares los que escribían los relatos. Eran los pueblos. Los monjes. Los poetas. Y algunos de ellos aún escribían sobre él. No para justificar. No para limpiar su nombre. Sino para abrir una puerta. La que separa la historia del alma. En un monasterio del sur, un copista anotó al final de un manuscrito de tragedias: y si Nerón fue tragedia, fue de las que no se escriben en teatro, sino en el pecho. La Domus Aurea volvió a ser excavada siglos después. Los frescos revelaban colores inesperados. Las paredes, inscripciones veladas. Uno de los arqueólogos, al descubrir una figura pintada en el techo de una sala oculta, se detuvo. Era pequeña. Delgada. Con una corona de laurel torcida y una mirada perdida hacia lo alto. No es un dios, dijo. Es alguien que aún espera. Y esa frase recorrió las bocas de quienes estaban allí. Como si lo hubieran sabido siempre. Nerón no ardía por furia. No cantaba por gloria. No cayó por traición. Simplemente, vivió fuera de lugar. Quizás por eso, el tiempo nunca supo dónde dejarlo. Ni entre los héroes. Ni entre los villanos. Solo, en un rincón intermedio. Donde viven los que sintieron demasiado en un mundo que exige dureza. Una última nota apareció grabada sobre una tablilla de arcilla en las ruinas. No supe reinar. Pero supe arder. Y aunque todos huyeron del fuego, yo me quedé. Y así, sin buscarlo,
Nerón seguía allí. No en las coronas. No en las leyes. No en los altares. Sino en lo más frágil y verdadero. En los susurros que aún buscan justicia. No para el poder. Sino para el alma. Roma dormía bajo nuevas banderas. Los senadores ya no temían su sombra. Los actores ya no lo imitaban. Los soldados ya no pronunciaban su nombre con desprecio. Pero en los márgenes, en los mármoles agrietados, y en las canciones que nadie sabía de dónde venían, seguía latiendo algo. No un recuerdo. Una presencia. Un día, un niño que jugaba entre ruinas preguntó a su padre: ¿quién vivía aquí? El padre respondió con desgano: un emperador que se volvió ceniza. Pero la abuela del niño, que los oía desde un banco cercano, susurró: y antes de ser ceniza, fue canción. En las escuelas de historia ya no se estudiaba su vida con atención. Era un pie de página. Una anécdota. Una advertencia. Pero de vez en cuando, un joven lector encontraba un dato. Un gesto. Una frase. Y preguntaba: ¿y si no fue como nos dijeron? Un actor envejecido que ya no subía a los escenarios escribió una obra sin título. Era la historia de un hombre que se perdía a sí mismo. En medio de la belleza, el dolor y los aplausos que no pedía. Al final de la obra, el personaje principal, solo en el centro del escenario vacío, decía: no tuve patria, ni amor, ni perdón. Pero tuve mi voz. Y eso fue todo lo que tuve. El teatro nunca estrenó la obra. Pero el manuscrito sobrevivió. ¿Y quienes lo leyeron? No volvieron a hablar de Nerón con las mismas palabras. Una mujer de cabello gris, en una ciudad moderna, caminaba entre columnas rotas. Se detuvo frente a una inscripción casi borrada. Y colocó una flor. Alguien le preguntó por qué lo hacía. Ella solo respondió: porque hay heridas antiguas que no necesitan ser cerradas. Solo ser acompañadas. Tal vez Nerón no fue un buen emperador. Tal vez no fue un gran artista. Tal vez no fue un monstruo. Ni un mártir. Ni un loco. Tal vez fue solo alguien. Demasiado humano para el poder. Demasiado frágil para la historia. Demasiado ardiente para un mundo que teme el fuego. Y aún así, o precisamente por eso, sigue entre nosotros. En las canciones que no tienen autor. En las miradas de quienes se sienten incomprendidos. En los gestos de quienes aún creen que sentir profundamente no es una debilidad. Porque Nerón no fue solo quien vio arder Roma. Fue quien ardió con ella. Por dentro. En silencio. Cantando. El mundo ya no recordaba su voz. Pero aún la sentía. En los templos que se volvieron ruinas. En las piedras que guardaban calor al anochecer. En las salas cerradas donde la luz entraba por grietas del techo. Como si buscara algo que se había perdido hacía siglos. Nerón no regresó. No hubo retorno disfrazado. No hubo justicia póstuma. No hubo restauración de su nombre. Y sin embargo, algo de él sobrevivió. No su figura. Ni su ley. Ni su imagen. Sobrevivió lo más frágil. Su eco. Una mujer en Alejandría escribía tratados de filosofía. En una nota al margen, anotó: he leído sobre emperadores sabios y crueles. Pero solo uno me hizo llorar sin saber por qué. No escribió su nombre. No lo necesitaba. Un trovador en la Galia compuso una balada sin letra, que tocaba cada noche antes de dormir. Decía que no sabía de dónde venía esa melodía. Solo que lo hacía sentir menos solo. Y en Roma, en el corazón de lo que una vez fue el palacio más grandioso, el mármol quebrado aún respiraba despacio. No con orgullo. No con rencor. Sino con el cansancio de quien lo ha visto todo. Y ha aprendido a no juzgar. La historia lo nombró muchas veces. Para advertir.
Para escandalizar. Para ridiculizar. Pero el tiempo, más sabio que los cronistas, lo fue envolviendo en una niebla suave. Y en esa niebla, Nerón ya no era emperador. Ni símbolo. Ni ruina. Era un hombre. Solo eso. Un hombre. Alguien que amó el arte más que la guerra. La belleza más que el deber. La música más que el poder. Y por eso, tal vez, fue vencido. No por otros, sino por el mundo. Ese mundo que exige máscaras, pero no sabe qué hacer con el rostro real que hay debajo. Y así termina esta historia. No con una corona, ni con llamas, sino con una nota. Una sola. Sostenida. Suave. Como el último suspiro de alguien que no quiso reinar, sino ser escuchado. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez sentiste que el mundo no te entendía por sentir demasiado, esta historia fue también la tuya. Suscríbete al canal si quieres seguir recorriendo relatos que no se olvidan, porque siguen ardiendo en silencio.